Hola, ¿cómo están? Soy tu abogada Priscila Ruiz y el día de hoy nos encontramos en esta nueva cápsula jurídica en donde hablaremos del teletrabajo en cuarentena. Hablaremos de en qué consiste, cuáles son los parámetros que hay que medir a propósito de esto y los elementos más importantes a tener en consideración para realizar un adecuado teletrabajo o trabajo a distancia. Dentro de estos elementos importantísimos que consideramos para efectos de hablar de teletrabajo o trabajo a distancia, primeramente hablaremos de lo beneficioso que ha resultado esto. Estos beneficios los reporta tanto el empleador como el trabajador. ¿Por qué? Pensemos que existen empleadores que sus faenas o industrias están radicadas precisamente en zonas de cuarentena total. Aquellos negocios o empresas no podrían funcionar si no fuera por la posibilidad de este trabajo a distancia a propósito de sus trabajadores, por cuanto es muy beneficioso en ese sentido. Pero también tomémoslos desde el punto de vista de aquellos trabajadores que sin mediar esta forma muchas veces pudiéramos haber estado en presencia de terminaciones de relaciones laborales. Entonces, en este orden de ideas, siempre lo más importante que les digo es que tenemos que fijar todo y regularlo conforme a ley. Para ello, debemos tener en cuenta cuáles son los elementos primordiales que deben establecerse por escrito para realizar un teletrabajo según los criterios legales. Por ejemplo, encontramos primero determinar cuál es el lugar de trabajo en donde se va a realizar este trabajo a distancia. El trabajo a distancia, propiamente tal, nos referimos con que la persona, el trabajador, la prestación de sus servicios es en un lugar distinto de su lugar habitual dentro de las dependencias de su empresa. Entonces, este lugar distinto puede ser su domicilio o bien otro. Incluso se puede fijar que ese trabajador escoja libremente el lugar donde desarrollarlo en la medida que cumpla con el cargo, ¿cierto?, o las funciones para las cuales está contratado. Entonces, ya sabemos que puede ser en el domicilio del trabajador o en uno distinto conforme lo acuerden tanto trabajador como empleador. Por otro lado, tenemos que establecer si este teletrabajo va a ser de manera total o va a ser parcial. Vamos a hablar de un teletrabajo parcial cuando este teletrabajo se realice durante la jornada laboral en parcialidades, de manera tal que un momento de este teletrabajo va a ser en casa, por ejemplo, muy utilizado ahora a propósito de las cuarentenas, y otro resto de la jornada va a ser presencialmente en las dependencias de la empresa. Entonces, así nos encontramos con un teletrabajo total o parcial. Otro elemento importantísimo a considerar con respecto a esto es el denominado derecho a desconexión, bastante bullado el último tiempo. El derecho a desconexión dice relación con aquellos trabajadores que pueden disponer libremente del momento durante su jornada diaria en que van a realizar la prestación de los servicios. Este derecho a desconexión nos dice que de todo este rango de libertad horaria que tiene este trabajador, deben pasar a lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, en donde no le va a ser exigible a este trabajador que informe, ya sea mediante telecomunicaciones o correos electrónicos, de nada a su empleador. Ese es el tan bullado hoy o tan conversado hoy, derecho a la desconexión. Si se fijan, es menester considerar que existen muchas ideas o muchas aristas a propósito del teletrabajo y este famoso derecho a la desconexión, como también implica el hecho de que existen personas que sí van a estar, aún estando haciendo teletrabajo, van a estar sujetas a un horario laboral. También es importante acá determinar para aquellas personas que tienen un rango horario establecido, que es el empleador el que está obligado a determinar o establecer los mecanismos idóneos para poder acreditar la asistencia y el horario laboral de la persona cada día. Por ejemplo, estableciendo una reunión a primer horario AM y una reunión en últimas horas, ¿cierto?, del cumplimiento de esta jornada laboral, pero en todos los casos es de cargo del empleador establecerlo y no del trabajador. Otro punto no menor es establecer cuando nos encontramos en presencia de un trabajo que ha mutado a un teletrabajo o trabajo a distancia, o cuando el origen de esta relación laboral, desde la firma del contrato de trabajo, esta se da ya con teletrabajo. Si nos encontramos, como en la mayoría de los casos, en presencia de un trabajo que inició habitualmente como un trabajo presencial en las dependencias de tu empleador, vamos a tener que, si iniciaste un teletrabajo,
ese teletrabajo puede tener una fecha definida, por ejemplo, durará 60 días o fijar como indefinido. En aquel caso en que quede fijado como indefinido, tú puedes unilateralmente o tu empleador señalar o manifestar de manera expresa que quieres volver al sistema presencial. No así ocurre con aquellos trabajos que inician desde la firma del contrato de trabajo con teletrabajo o trabajo a distancia. En esos casos necesariamente requerirán de un acuerdo expreso, es decir, por escrito, tanto del trabajador como el empleador, en orden a que ahora van a mutar de teletrabajo o trabajo a distancia a este formato de trabajo presencial. Si se fijan, son bastantes las aristas a considerar en estos temas. Así que, como siempre, si tienen dudas o comentarios con respecto a esto, los invito a mantenerse conectados en la señal de Canal 7, Canal de la Costa, para efecto de poder tener más información de esto y visitar también mis redes sociales a través de la página www.abogadapriscilaruiz.cl, en donde verán los links de mis distintas redes sociales y vamos a ir solucionando todas sus dudas y comentarios. Recuerda que soy tu abogada Priscila Ruiz y en esta ocasión estuvimos hablando acerca del teletrabajo en situación de cuarentena.